Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a continuar hablando del profeta Zacarías. Nos habíamos quedado en el capítulo número 7. Vamos a proseguir con el capítulo número 8. Pero no sin antes recordarles a ustedes, para todos aquellos que es la primera vez que escuchan esta explicación, lo siguiente. El profeta Zacarías es uno de los 12 profetas menores de la Sagrada Escritura que están en el Antiguo Testamento. El hecho de decirle que es un profeta menor no quiere decir que no tenga importancia. De hecho, su profecía son pequeñas, por eso es que se les dice que estos profetas son menores, porque tienen muy poca profecía en comparación a los profetas mayores, que son Isaías, que es Jeremías, es Daniel y es Ezequiel. Y bueno, es importante también recordar que Zacarías empieza su, sus profecías ya después del exilio del pueblo israelita, ya después de que habían salido de Babilonia, cuando habían sido conquistados, más bien invadidos. Esto ocurre de la presentación de las profecías de Zacarías en el año 520 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de Cristo. Y nos menciona también que Zorobabel, que era el dirigente de los israelitas en aquel entonces, lo nombra gobernador el rey persa, y es así como Zorobabel pues es el dirigente del pueblo israelita. Y también tenemos un dirigente que es Josué, que es el dirigente de los sacerdotes. Y ya vimos en los otros capítulos que el Señor lo reviste, lo renombra como dirigente sacerdotal. Bueno, y todo esto pues es explicado, renombramiento como líder de los sacerdotes a Josué por parte de Dios, que se le da a Zacarías para que lo renombre y él lo publique y él lo profetice. También recordemos que Zacarías pues, era de familia sacerdotal, o sea, no era cualquier persona, o sea, era una persona importante también, ¿sí? Nos menciona que, bueno, se ha dividido el libro de Zacarías en 14 capítulos. Y estos 14 capítulos, bueno, pues son diseñados para el estudio, para la lectura y para que nosotros podamos irlo entendiendo. Otro punto importante que quiero recordarles para aquellos que pues apenas están tomando en cuenta esta explicación, que la Sagrada Escritura, siempre hemos pensado que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y no, hay mucha palabra del agiógrafo, del escritor sagrado. Aunque los teólogos dicen, bueno, pues todo lo que está escrito ahí es por inspiración divina. Pero también vemos la aportación del agiógrafo, de su forma de escribir, y eso se lo permite nuestro Padre Dios a los agiógrafos sagrados. Entonces vemos que hay partes en donde el agiógrafo expresa su forma, ¿sí? Y también vemos que hay información, que se nos da una información poca, pero a veces muy importante, que es una información cronológica, histórica. Entonces, esas informaciones cronológicas e históricas, como la mención de todos los descendientes de una persona, pues eso es una información, es una cronología. Y cuando el escritor sagrado nos dice varias partes en las que él se desarrolla, se desenvuelve, pues son informaciones que nos está presentando el agiógrafo de su vida personal. Bueno, pero lo importante es saber en qué momento es la palabra de Dios en cada uno de los capítulos, que así ya se ha subdividido, y de los versículos, porque pues es importante eso aclararlo, ¿no? Porque muchas veces, como les acabo de mencionar, muchos piensan que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es palabra de Dios, y pues no, o sea, hay cosas que sí debemos de explicar y hacerlas notar de que no es todo palabra de Dios. Información del agiógrafo, de su vida personal, o detalles y información de la época. El señor Esteban Langdon,
un profesor en París, el arzobispo, le dio forma de capítulos. Esto ocurrió en el siglo XIII. O sea, ya pasaron 1200 años después de que estuvieran escritos estos evangelios o la Sagrada Escritura, ¿no? Y después se le dio forma en versículos, les digo, para tener un poquito más de comprensión, estudio. Y esto pasó ya hasta en el siglo XVI, o sea, en el año 1500, por otro señor que se llama Roberto Stevens, ¿sí? Y le dio forma también de versículos, pero aparte lo subdividió en ABC, ¿no? Porque son partes importantes para el estudio y para la comprensión. También quiero explicarles a ustedes, ya que se me hizo una observación a uno de mis amigos, que es importante aclararles que los meses que se están mencionando aquí en la Sagrada Escritura, pues son meses judíos, no son meses cristianos. Recordemos que nosotros, los cristianos, pues manejamos los meses o el calendario gregoriano. Y anteriormente pues había otro calendario juliano. Pero ellos manejan su calendario, el calendario judío. Entonces cuando ellos dicen sexto mes, pues no es el sexto mes para nosotros, que sea junio. Si dicen séptimo mes, pues no es el séptimo mes para nosotros, que es el judío. O sea, digo julio, es el mes judío. Eso es importante porque nos podríamos caer en el error de decir, pasó entonces en este mes, en el mes que yo nací. No, simple y llanamente que ellos manejan sus meses, ¿sí? Y que, bueno, después podríamos nosotros estudiar y analizar cuáles son los meses judíos, ¿sí? Aunque pues debemos de aprender que en el mes de septiembre aproximadamente es cuando se acaba el año civil para los judíos. Sí, en el mes de septiembre para nosotros, ellos su año se termina en septiembre, el año civil, pero aparte tienen otro año, un año religioso. Entonces, esto, bueno, pues ustedes lo pueden observar, lo pueden investigar y en un momento, si quieren, también se los puedo yo proporcionar a ustedes. Pero por el momento solamente son notas, como les menciono, una persona me orilló a que les diera yo esta connotación porque es importante para que no divagáramos. Ya cuando se hace un estudio más profundo de la Sagrada Escritura, bueno, pues ustedes ya lo pueden estar entendiendo que los meses judíos, pues no son los mismos en la misma época de los meses gregorianos que tenemos nosotros hoy en día. Bueno, vamos a continuar con la lectura de los capítulos para que sigamos viendo las visiones. Supuestamente nos menciona que son 8 visiones. Sí, y 2 oráculos, así nos mencionan los historiadores, así nos lo explican. Aquí lo que yo quiero que ustedes comprendan es la forma teológica de entender la Sagrada Escritura. No la estamos viendo de una forma histórica, no la estamos viendo de una forma cronológica, sino, sí tocamos esos puntos, pero en realidad lo que nosotros, o lo que yo quiero que ustedes le pongan un poco de interés, es al mensaje teológico. ¿Por qué? Porque si lo leemos, a veces caemos en contradicciones nosotros mismos en un entendimiento. Cuando nosotros decimos la ira de Dios, estamos pensando que se enoja demasiado, ¿no? Dios con nosotros, con los seres humanos. Y nosotros manejamos que la ira es un pecado capital, así le dicen los católicos, un pecado capital. Entonces, ¿cómo podemos pensar que nuestro Padre Dios tenga el pecado capital que es la ira? Pues no, acuérdense que hay 7 pecados capitales, ¿no? La soberbia, la avaricia, ¿sí? La ira, ¿sí? La envidia, la gula, ¿sí? La lujuria, la pereza. Bueno, aquí nos menciona la Sagrada Escritura la ira de Dios, ¿no? Se enoja. Después dice, es que Dios se enojó, ¿no? Y otra es que Dios nos castigó. Entonces esas palabras que a nosotros nos han puesto tienen un significado propio en nuestro idioma, en nuestra cultura, en nuestro conocimiento. Pero eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo, que a nuestro Padre Dios pues no lo podemos hacer enojar, porque es todopoderoso. Pero el geógrafo y los agiógrafos bíblicos pues nos mencionan de esa manera las cosas para que las podamos entender y tengamos un recato, tengamos un arrepentimiento, tengamos un razonamiento en el que sabemos que Dios es el Todopoderoso y que no podemos estar nosotros en contra de nuestro Padre Dios. Pero utilizan ese tipo de frases, ese tipo de actitudes para que las podamos entender.
y que te entre un poco de miedo y temor, ¿no? Ay, voy a hacer enojar a Dios. No, pues ¿cómo vas a hacer enojar a Dios? Dios no tiene, no hay enojo, pues no es un ser humano, eso es muy dado en los seres humanos, la ira, el enojo, el castigo. Y es que Dios te va a castigar, Dios castigó al pueblo porque se portó mal al pueblo israelita, ¿no? En aquel entonces, por eso es que le cayó la invasión de los babilonios. No, pues es que a toda acción viene una reacción. ¿Y cuál fue la acción de los israelitas? Pues haberse alejado de Dios. Y si te alejas de Dios, pues te va mal. Así de sencillo. No hay necesidad que tú digas, "Ay, es que Dios los va a castigar". Así no lo dicen los profetas, o así no lo dicen los agiógrafos, que son los profetas, para que lo entendamos. Y por eso, por ejemplo, la ciudad de Edom, cuando ya habían sido invadidos los israelitas por los babilonios, la ciudad de Edom, que está al sur de Judá, pues también se metieron al pueblo de Israel a acabar de arrasar con lo poco que había en la ciudad de Israel, ¿no? Y acabar con los pobres israelitas que habían quedado ahí, que no habían sido desterrados hacia Babilonia, ¿no? Porque pues bueno, ya después ustedes lo pueden investigar, si han escuchado las otras grabaciones, pues ya se van a acordar de que los babilonios se llevaron mucha gente, pero la gente de dinero, la gente importante, la gente estudiada, la gente de la alta sociedad, y a todos los pobres del pueblo israelita, pues lo dejaron ahí, ¿no? Eso no nos sirve. ¿Cómo nos vamos a llevar a la porquería, decían ellos, ¿no? Y vamos a ver que tanto los babilonios como la ciudad de Nínive en Asiria, pues eran muy sanguinarios, ¿no? Eran asesinos, eran delincuentes, eran injustos, ¿no? Esclavizaban a la gente. Bueno, todo eso, bueno, ya lo hemos podido nosotros ver y explicar en otras lecturas que hemos ya leído y investigado. Entonces, bueno, pues todo esto que yo les estoy marcando ahorita es como una introducción para todos aquellos que por primera vez están abriendo este canal o están abriendo esta explicación de esta lectura, ¿sí? Y pues les invito a que la escuchen desde los primeros capítulos de Zacarías para que lo puedan ir entendiendo poco a poco, ¿sí? Bueno, tuve que hacer este recordatorio o esta crónica para que pudiéramos tener una idea el por qué estamos nosotros solamente manejando una explicación teológica. Y vuelvo a reiterar, sí, esas palabras que manejamos, que se están manejando mucho aquí, que es el castigo, el enojo, la ira de nuestro Padre Dios, pues tener mucho cuidado en entenderla literalmente, ¿no? O sea, tenemos que entender que es un formato de cómo se nos explica a nosotros, seres humanos, para que no caigamos en los mismos errores y tengamos la conversión y el arrepentimiento a nuestro Padre Dios. Y siempre les he dicho, ¿no? Si nosotros estuviéramos ofendiendo a Dios, pues entonces Dios no es todopoderoso. Sería semipoderoso, ¿verdad? Porque lo estamos ofendiendo, ¿no? Lo estamos haciendo enojar, ¿no? Él nos menciona aquí que ayuda al pueblo de Israel, también nos ayuda hoy en día a nosotros, sí, y nos libra de todos los males, de toda la maldad, de todos los malvados que hay en el planeta y que están tratando de destruirnos, ¿no? Y Él está luchando en favor de nosotros, así podríamos decirlo, ¿no? Está con nosotros, ¿no? Y Él nos libra de todos esos. Por eso en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, nos dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, o todo mal, de todos los males, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con los capítulos para irlos entendiendo. Capítulo número 8. El Señor Todopoderoso me dijo este mensaje. Esto es lo que yo, el Señor Todopoderoso, digo. Siento porción grandes celos furiosos, y he de volver a Jerusalén para vivir allí. Entonces Jerusalén será llamada ciudad fiel, y el monte del Señor Todopoderoso será llamado monte santo. Ancianos y ancianas se sentarán de nuevo en las plazas de Jerusalén apoyado, cada cual en su bastón a causa de su mucha edad. Niños y niñas llenarán las plazas de la ciudad y jugarán en ellas. En aquel tiempo, todo esto parecerá imposible a los ojos de los que queden de mi pueblo, pero a mí no me lo parecerá. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Yo libertaré a mi pueblo del poder del país de Oriente y del país del Occidente, y lo traeré a Jerusalén para que viva allí. Ellos serán entonces mi pueblo y yo seré su Dios, con fidelidad y justicia. Esto dice el Señor Todopoderoso. Esfuércense ustedes que en estos días han oído las palabras dichas por el profeta desde el día en que se pusieron los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso. Porque hasta estos días no había paga para los hombres ni para las bestias, y a causa del enemigo tampoco había paz para los habitantes, y yo había puesto
a los unos en contra de los otros. Pero ahora, para los que queden de este pueblo, ya no voy a hacer como en los primeros días. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo, porque la paz estará sembrada entre ellos. Los viñedos darán su fruto, la tierra sus productos y el cielo su rocío. Y yo les daré todo eso en posesión a los que queden en este pueblo. Y así como ustedes, los de Judá y los de Israel, fueron maldición entre las demás naciones, así ahora los salvaré y haré que sean bendición. No tengan miedo, esfuércense. Yo había decidido castigar a los antepasados de ustedes cuando me hicieron enojar y mantuve mi decisión. Ahora, en cambio, he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. Por lo tanto, no tengan miedo. Esto es lo que siempre deben hacer ustedes. Díganse siempre la verdad unos a otros, juzguen con justicia y procuren la paz en los tribunales. No se hagan daño unos a otros ni juren en falso, porque yo odio todo eso. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor Todopoderoso se dirigió a mí y me dijo: los ayunos de los meses cuarto, quinto y séptimo, décimo, se convertirán en motivo de alegría en fiestas felices para los descendientes de Judá. Amen ustedes, pues, la verdad y la paz. Esto dice el Señor Todopoderoso: todavía han de venir gentes y habitantes de grandes ciudades. Entonces, los de una ciudad se dirigirán a los de la otra y les dirán: vamos a buscar al Señor Todopoderoso y a pedirle que nos bendiga. Y los otros le contestarán: nosotros también iremos. Y vendrán a Jerusalén muchos pueblos y naciones numerosas a buscar al Señor Todopoderoso y a pedirle que los bendiga. En aquel tiempo, 10 extranjeros de las demás naciones agarrarán por la ropa a un judío y le dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Capítulo número 9. Este es el mensaje que el Señor comunicó contra el país de Adrak y la ciudad de Damasco. Las ciudades de Siria pertenecen al Señor, lo mismo que todas las tribus de Israel. También le pertenecen a Maat, vecina de aquellas ciudades, y Tiro y Sidón, con toda su cultura. Tiro construyó fortificaciones y amontonó oro y plata como quien amontona barro. Pero el Señor se lo quitará todo y echará al mar su riqueza y quemará por completo la ciudad. Cuando la ciudad de Ascalón vea esto, se llenará de espanto. Gaza también sufrirá mucho y las esperanzas de Ecrón quedarán por los suelos. Gaza quedará sin rey y Ascalón quedará sin habitantes. En Absot vivirá una raza mezclada y así humillaré el orgullo de los filisteos. Les quitaré de la boca la carne con sangre que comen y de entre los dientes los alimentos prohibidos, pero de esa gente habrá algunos que quedarán para mí, llegarán a ser parte de Judá, y Ecrón será como los jebuseos, y yo estaré atento para defender a los míos frente a cualquiera que pase por aquí. El opresor no volverá a oprimirlos, porque ahora yo vigilo con mis propios ojos. Alégrense mucho, ciudad de Sión. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y victorioso, pero humilde y montado en un burro, en un burrito cría de una burra. Él destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra, y anunciará la paz a las naciones, y gobernará de mar en mar, del Éufrates hasta el último rincón del mundo. Esto dice el Señor: Jerusalén, por la sangre de tu pacto, yo sacaré el pozo sin agua a tus presos que están en él. Ustedes cautivos que mantienen la esperanza, regresen a su fortaleza. Les digo que voy a darles en bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir, pues he tenido mi arco de guerra, que es Judá, y le he puesto una flecha, que es Efraín. De ti, Sión, haré una espada, y levantaré a tus hijos contra los hijos de Grecia. El Señor se mostrará sobre su pueblo, y disparará sus flechas como rayos. Dios, el Señor, tocará la trompeta, y avanzará entre las tempestades del sur. El Señor Todopoderoso protegerá a los suyos, y ellos pisotearán las piedras de los honderos, y devorarán a sus enemigos, y beberán su sangre como vino, y llenarán de ella como un tazón, como los cuernos del altar. En aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y brillará los suyos en su propio país como las piedras preciosas de una corona. Qué bueno, qué hermoso será el país, con la abundancia de trigo y su vino. Nuestros muchachas crecerán hermosos. Capítulo número 10 dice: pídanle al Señor lluvias de primavera, y el Señor que produce los relámpagos las enviará en abundancia, y a todos les dará hierba en el campo. La palabra
de los ídolos es mentira, y es falso lo que ven los adivinos. Sus predicciones son sueños sin sentido, y sus palabras de consuelo están vacías. Por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre por falta de un pastor. Por eso dice el Señor: mi furor se ha encendido contra los pastores, y castigaré a los guías de mi pueblo. El Señor Todopoderoso, que cuida de su rebaño, de los descendientes de Judá, hará de ellos su fuerte caballo en la batalla. De ellos saldrán la piedra angular, la estaca de tienda y el arco de guerra. De ellos saldrán todos los caudillos. Serán como los soldados que en la batalla pisan el barro de las calles. Lucharán porque el Señor está con ellos, y podrán en vergüenza a los jinetes. Dice el Señor: yo daré fuerza a los descendientes de Judá, y salvaré a los descendientes de José. Los guiaré de vuelta a su patria, porque tengo compasión de ellos, y volverán a ser como si yo nunca los hubiera rechazado, pues yo soy el Señor su Dios, que atiendo sus oraciones. Efraín será como un soldado, su corazón se alegrará como vino, al verlos se alegrarán también sus hijos, su corazón se alegrará a causa del Señor. Yo los llamaré y los reuniré porque los he salvado. Volverán a ser tan numerosos como lo fueron en otros tiempos, y los dispersé entre las naciones, pero aún estando lejos se acordarán de mí, y un día volverán con sus hijos. Los haré regresar de Egipto, los traeré de Asiria, los llevaré a Galaad y al Líbano, y serán tantos que faltará lugar para ellos. Atravesarán el mar de Egipto, cuyas olas heriré. Secaré el Nilo hasta el fondo. Destruiré el orgullo de Asiria y acabaré con el poder de Egipto. Yo les daré fuerzas y avanzarán en mi nombre. Yo, el Señor, doy mi palabra. Y bueno, pues hemos leído estos capítulos, el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, y es donde nos estamos dando cuenta de la promesa de nuestro Padre Dios hacia su pueblo Israel. Y también nos estamos dando cuenta del castigo que van a llevar a cabo todos aquellos pueblos equívocos que han estado en el pecado. Nos menciona también, ¿sí?, y le menciona a Israel que se alegre mucho, porque va a ser restaurada y va a ser como un rey entre todas esas naciones. Nos menciona muy claramente cómo va a ser la restauración de Israel, que Dios es el que está ahí, llevando a cabo la guía, llevando a cabo la acción para que las cosas salgan bien. Y la promesa de la liberación que les hace a todos ellos, para que se den cuenta que el Señor estará con ellos siempre, a pesar de que habían caído en el pecado, a pesar de que habían caído en la idolatría, a pesar de que se habían alejado de Dios. Bueno, todos estos puntos que acabo de mencionar pues son muy importantes, y es lo que nosotros obtenemos de esta lectura de estos capítulos. En primer lugar, el Señor siempre nos ha prometido y nos ha dado un objetivo. Y siempre nos dicen que si nosotros estamos con Él, si hacemos lo que nos corresponde, nos va a ir bien. Si nosotros nos alejamos, acuérdense que nosotros somos los que nos alejamos, Dios no se aleja de nosotros, siempre está con nosotros. Si nosotros nos alejamos, pues nos va a ir mal. Lo hemos estado diciendo continuamente. Si tú siembras mal, vas a cosechar mal. ¿Qué nos da a entender esto? Es muy importante que lo aclaremos. Porque muchas veces nosotros a nuestros hijos no los educamos correctamente. A lo mejor es porque estamos distraídos por las cosas mundanas. Recuerden que el mundo, el demonio y la carne son los tres enemigos del alma. Y nos llama mucho la atención y vivimos de una manera gustosa y placentera, dándole gusto a nuestros 5 sentidos y a nuestra sexualidad. Pero nos olvidamos que somos templos vivos del Espíritu Santo hoy en día. Estamos en el año 2021. ¿Verdad? Entonces, nos olvidamos de que nuestra verdadera estancia aquí, pues no es mundana ni terrenal. Vamos a tener un tiempo determinado para vivir. Y como yo se los he mencionado en otras explicaciones, pues a lo mejor tenemos 5 o 10 años para vivir, 15, 20 años nada más. Y nos morimos, 25, 30, 35, 40, 45, 50, no lo sabemos. Hay gente que llega a los 60.
Hay gente que llega a los 70, a los 80, a los 90, a los 100 años. Pero pues esta vida es pasajera. Se va de volada a la vida. Cuando menos piensas, ya eres una persona adulta. Y cuando menos piensas, ya eres una persona anciana. Y cuando menos piensas, ya estás entregando el equipaje. Pero cuando somos niños y jóvenes, pues bueno, lo vemos esto como muy lejano, ¿no? Pero ¿cuántos niños y jóvenes mueren y ya no llegan ni a la edad adulta? Y pues nunca se dieron cuenta de que eso podía pasar. Porque cuando estamos jóvenes sentimos una situación como de mucha alegría, de mucha satisfacción y de mucha libertad, ¿no? Y como que no pensamos en las cosas catastróficas. Y bueno, pues la muerte es un paso, es algo que todos lo vamos a vivir, es algo que no podemos decir no. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Maestro, murió. Entonces nosotros pues, también tenemos que morir, ¿sí? Aunque por ahí nos mencionan que Enoc, un personaje bíblico, pues no murió. Otros nos dicen, Elías fue arrebatado por una carreta de fuego y caballos y tampoco murió. Pero pues no pueden ser eternos con este cuerpo físico, ¿sí? Así nos dicen esas explicaciones, ¿no? Unos hasta ya de una manera más categórica dicen, Elías vinieron los extraterrestres y se lo llevaron. Pero si se lo llevan, ni modo que le dieran vida eterna y que todavía pudieran funcionar sus pulmones y siguiera respirando en un lugar donde no hay oxígeno. Ahorita con la ciencia que tenemos y con el conocimiento, pues entendemos esas cosas, de que todo eso es una forma metafórica, es un mensaje, sí, con una semejanza. Ningún ser humano puede vivir en el exterior del planeta si no tiene oxígeno. Y nuestro organismo, por mucho que le queramos cuidar y que le queramos vitaminar o que le queramos medicinar, ¿sí? De todas maneras va a morir nuestro cuerpo. Entonces, Enoc en algún momento se tuvo que morir. Elías en un momento se tuvo que morir. Y voy a tocar un punto que les va a doler mucho y que nos va a doler mucho y que a lo mejor muchos dicen, a ver, apaga esta grabación, ahí ya no me pareció y se acabó. Es la muerte de nuestra Santísima Madre. Si nuestro Señor Jesucristo murió, pues su madre también murió. Si nuestro Señor Jesucristo resucitó, pues nuestra Santísima Madre también debió haber resucitado, porque pues era una mujer, es una mujer santa, nuestra Santísima Madre, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero no se nos menciona nada de eso. Nadie escribió acerca de todo eso. Simple y llanamente dicen, bueno, pues murió nuestra Santísima Madre. De hecho, hoy en día, por ahí hay una iglesia en donde dice que ahí están los restos de nuestra Santísima Madre, ¿no? Sí. Y pues ustedes pueden gastar en su viaje, en el avión, en los souvenirs, en el hotel, en la comida, para ir a visitar ese lugar, en mostrar los restos de nuestra Santísima Madre, que según así dicen que existen, ¿no? Bueno. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y alma y se fue al cielo, en la ascensión. Pero la Iglesia Católica celebra la asunción de nuestra Santísima Madre que fue llevada al cielo. Bueno, entonces, como les menciono, pues el morir es una parte normal que tiene el ser humano. Y es muy poco tiempo lo que estamos viviendo, ¿no? 100 años, 90, es muy poco tiempo, ¿no? Y otros se van mucho antes, ¿no? A lo que voy es de que lo más importante es que vivamos de una manera espiritual. Y para vivir de una manera espiritual, pues tenemos que conocer, amar y servir a Dios. Y aquí en esta explicación, pues yo lo que le quiero a ustedes hacer entender es la forma teológica, ¿no? De cómo escriben los agiógrafos, de cómo escriben los escritores sagrados, de una manera humana. Y entonces aquí vemos ciertas cosas en las que pues podíamos diferir, ¿no? Decir, es que está diciendo aquí que Dios tiene esto. Miren, vamos a irlo leyendo, ¿no? Rapidísimo, para que no se aburran ustedes y no se sientan incómodos. Aquí dice, el Señor Todopoderoso me dio este mensaje, dice Zacarías eso, ¿no? El Señor Todopoderoso me dijo, siento porción grandes celos furiosos. Así lo dice la geógrafa. Ahora resulta que el Señor es celoso, ¿no? No que sea un oso, no, tiene celos y celos furiosos, ¿no? O sea, esto nos da a entender que Dios nos ama. Dios siempre nos ha amado, pero demasiado, porque si no nos amara ya nos hubiera destruido. Hay mucha maldad en el planeta Tierra, y más en esta actualidad. Entonces eso quiere dar a entender al geógrafo, de que Dios nos ama, ¿no? Nada más que nosotros ponemos, ahí puso el furioso, como diciendo, ya lo hicimos enojar, aguas, ¿no? Como dice por ahí un personaje, un artista, ¿no? Cuando Dios está de buenas, a todo dar, ¿no? Nos llega por borbochones todo, pero se enoja, aguas. Sí, aguas como en la época de Noé, que inundó el planeta, ¿no?
y que dijo no, nunca más volver a destruir al hombre. Y ahí dejó su símbolo, ¿no? Que es un arco iris. Así lo dice la Sagrada Escritura. Entonces se dan cuenta cómo aquí debemos de entender eso que dice que celos furiosos. Bueno, y es de volver a Jerusalén para vivir ahí. O sea, de volver a Jerusalén para vivir ahí. O sea, que Dios vivía en Jerusalén, se fue y regresa y ya estaba todo destruido y voy a reconstruir para volver a vivir ahí. Dios está en todas partes. ¿Se dan cuenta de lo que nos da a entender la geógrafo? De que quieren que reconstruyan el templo, de que quieren que otra vez hagamos, o que hicieran ellos, honores y adoración a nuestro Padre Dios. Y que le dieran las gracias, porque siempre los ha estado ayudando el pueblo elegido. Y hoy, pues a todos nosotros, los que estamos cerca del Señor. Entonces se dan cuenta cómo eso es lo que debemos de ir entendiendo. Y no lo podemos entender literalmente porque entonces caeríamos en errores. Y no entenderíamos lo que está diciendo y sentiríamos que Dios es como un ser humano con sentidos, con odio, con coraje, con celos, con enojo, con ira, ¿sí? Y un Dios castigador. Y nos sigue diciendo, ancianos y ancianas se sentarán de nuevo en la plaza. O sea, iba a reconstruir todo, que los niños iban a jugar, la gente se iba a sentir bien, todo. Así lo dice Dios. Yo libertaré a mi pueblo del poder del país de Oriente. O sea, ¿quién los liberó de la opresión de Babilonia? Pues Dios, por medio de otro, en este caso el rey Ciro, ¿no? Persa, ¿sí? Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Todo ya lo maneja nuestro Señor. Hagamos lo que hagamos. El Señor sabe qué debilidades tenemos y qué es lo que podemos hacer nosotros en nuestra vida. Bueno, y así lo sigue diciendo. Esfuércense ustedes que estos días han oído palabras dichas por el profeta desde el día en que se pusieron los cimientos para la reconstrucción del templo. Pues, eso de los cimientos de la construcción del templo, del segundo templo de Jerusalén, pues es muy importante también tomarlo en cuenta, porque en el profeta Ageo nos menciona, ¿no?, que en el mes sexto, pero en el mes sexto judío, ¿sí?, pues empezaron a construirlo, y en el mes noveno, 3 meses después, o sea, 90 días después, 30, 60, 90 días después, se pusieron los cimientos. Pues estamos hablando de los meses judíos, ¿no? Nosotros lo podemos comparar con nuestro sexto mes, ¿no? ¿No? El sexto mes es junio, ¿no? Por decirlo así. Y el noveno mes es septiembre, ¿no? Pero no, o sea, estamos hablando de los meses judíos. La observación que me hizo un amigo, bueno, pues me menciona que se los mencione para que lo puedan ustedes entender, ¿no? Porque si no van a pensar que si estamos hablando de los meses de nuestro calendario gregoriano, y pues no es así. Y lo sigue diciendo, ¿no? Y porque hasta esos días no había paga para los hombres ni para las bestias, y a causa del enemigo tampoco había paz en los habitantes. Pues cuando estaban ellos desterrados, pues no había tranquilidad ni paz, ¿no? Tenían que ser esclavos. El Señor Todopoderoso dice, porque la paz estará sembrada entre ellos, los viñedos darán fruto, la tierra ya va a producir, todo eso ya lo pronostica, lo profetiza Zacarías, que pues les va a ir bien al pueblo israelita, porque al final de cuentas Dios nos perdona al final de cuentas. Entonces lo que tenemos de nuestra parte es arrepentirnos, reconciliarnos con el Señor y no dejar de estar cerca de nuestro Señor. Y bueno, nos sigue diciendo ahí que ustedes, los de Judá y los de Israel, fueron maldición entre las demás naciones. Así yo ahora los salvé y haré que sean bendición. No tengan miedo, esfuércense. No tengamos miedo, hay que echarle ganas, ¿no? Poner las cosas bien para que hacer las cosas bien, ¿sí? Yo había decidido castigar a los antepasados de ustedes. Ahí nos menciona otra vez el castigo, ¿no? Con que le ponga ahí la palabra, yo había decidido olvidarme de los antepasados. Ya con eso, si Dios olvida de nosotros, ya es un castigo. Pero bueno, así lo está diciendo el geógrafo, ¿no? De que nuestro Padre Dios dice así, castigar a los antepasados de ustedes. Pero parece que cuando hicieron enojar y me mantuve mi decisión. Ahora en cambio he decidido hacerles bien a Jerusalén. O sea que vemos como que Dios se arrepintió, ¿no? Entonces vuelvo a decirles esa información de que Dios se arrepiente, como si fuera pecador Dios. ¿Se dan cuenta cómo la geógrafo nos maneja todos los sentimientos y los formatos humanos para que los podamos entender? Pero desafortunadamente, al hablarnos así y explicarnos así el escritor sagrado, nosotros entonces empezamos a entender de que Dios es una persona como humana, ¿no? Y después lo rematan, ¿no? Porque dicen, es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, una cosa es ser imagen y semejanza, y otros es decir, somos iguales a Dios. O sea, es diferente. Una imagen y semejanza es como cuando tú te ves en el espejo, ¿no? Es una imagen y semejanza, pero no eres tú.
Esa imagen no tiene vida. Le das vida tú porque tú te mueves afuera del espejo, ¿no? Es un ejemplo burdo, ¿no? Pero bueno, se los proporciono para que lo tengan ustedes también como análisis, ¿no? Y sigue diciendo en el capítulo 8, en el versículo 18, dice, yo Todopoderoso se dirigió a mí y me dijo, los ayunos de los meses cuarto, quinto, y séptimo y décimo se convertirán en motivo de alegría, en fiestas felices para los descendientes de Judá. Amen ustedes, pues, la verdad y la paz. Pues aquí debemos de aprender entonces, ya históricamente, el conocimiento histórico, de que hay meses que se celebran muy importantes con los judíos, ¿no? Uno de ellos es el Pesaj, o sea, la Pascua, ¿no? Cuando salieron de Egipto, ¿no? Otro es, pues, cuando empieza el año, ¿no? Sí, y hay muchas fiestas, la fiesta de las enramadas, las fiestas, o sea, pero bueno, no las voy a explicar yo aquí, si quieren en otra ocasión les proporciono toda esa información, pero por el momento estamos viendo el mensaje teológico del profeta Zacarías, que en aquel entonces surtió efecto y en nuestro tiempo surte efecto. Si tú te arrepientes, el Señor nos perdona, el Señor está con nosotros y el Señor es toda caridad y es toda paciencia. Sí, porque Dios no tiene paciencia, no tiene caridad, Él es el Todopoderoso. ¿Sí? Esto dice el Señor, todavía han de venir gentes, habitantes de grandes ciudades, entonces los de una ciudad se dirigirán a los de la otra y les dirán, vamos a buscar al Señor Todopoderoso. Sí, les hace ver a los israelitas que cuando todo esto se restablezca, mucha gente se va a convertir y va a empezar a conocer, amar y servir a Dios. Y es lo que nos pide a nosotros hoy en día, conocer, amar y servir a Dios. ¿Sí? Y nos habla del capítulo 9, el castigo de las naciones vecinas. ¿Sí? Este es el mensaje que el Señor comunicó contra el país de Adrag y la ciudad de Damasco, las ciudades de Siria, pertenecen al Señor, lo mismo que todas las tribus de Israel, también le pertenecen. O sea, no porque sean otros pueblos, no pertenecen a Dios, Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo el planeta, Dios es dueño de toda nuestra vida, sí, y bueno, pues esas ciudades que se habían comportado de una manera equívoca, idólatra, pues también iban a recibir su merecido, porque pues se habían cosechado maldad, es porque se habían sembrado maldad. O sea, por lógica, ¿no? Y ahí nos empieza a explicar, sí, a todas esas ciudades, la ciudad de Ascalón, vea esto, señora de espanto, Gaza también sufrirá mucho, las esperanzas de Cro quedarán en los suelos, Gaza quedará sin rey, y Ascalón quedará sin habitantes, o sea, sí, cosechan lo que sembran, maldad. Entonces viene su destrucción, viene su final feliz, ¿no? Pero de esa gente habrá algunos que quedarán para mí y llegarán a ser parte de Judá. Sí, porque pues, los israelitas habían sido desterrados en varias partes de todas esas ciudades, ¿no? Y tenían que regresar a Israel. ¿Sí? Nos menciona que le dice, alégrate mucho, ciudad de Sión, y canta de alegría, ciudad de Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya todo va a estar restablecido, ya todo se va a reconstruir, ya Dios está defendiéndote contra cualquier invasión, ya no hay necesidad. En otra lectura menciona muy claramente a Zorobabel, que es el líder de los israelitas, que no se preocupe, el Espíritu de Dios estará con ellos y los va a proteger. Ya no necesita tener un ejército de guerra, ¿verdad?, para poder proteger al pueblo. No, Dios lo va a proteger. Va a hacer que los demás no los invadan, que los demás no los saquen, que los demás no los mancillen y los esclavicen. Y nos empieza a mencionar la reconstrucción de Israel. ¿Sí? Dice en el versículo 11 del capítulo 9, dice, Jerusalén, por la sangre de tu pacto yo sacaré del pozo sin agua a tus presos que están en él. Ustedes cautivos que mantienen esperanza, regresen a su fortaleza. Les digo que voy a darles en bendición el doble cuando tuvieron que sufrir. Fíjense, lo doble de lo que sufrieron. El Señor los va a premiar porque han sufrido. ¿Pero por qué sufrieron? Porque ellos mismos sembraron equivocaciones. Acuérdense que pues había caído en el desorden Israel en la época. Idolatría, injusticia, asesinato, robo, ¿sí? Humillación, esclavitud a sus propias tribus, a sus propios de raza. ¿Sí? En aquel día el Señor salvará a su pueblo como un rebaño y brillarán los suyos en su propio país, como las piedras preciosas de una corona, ¿no? Y bueno,
En el capítulo número 10 nos empieza a hablar de una promesa de la liberación que se tiene y dice, pídanle al Señor lluvias de primavera. El Señor, si ustedes hacen oración y nos comunicamos con el Señor, Dios nos escucha. Sí, o sea, Dios está con nosotros, si estamos nosotros haciendo comunicación con Él. ¿Sí? Y muy claramente dice, la palabra de los ídolos es mentira, pues sí, de los profetas falsos también. No les hagan caso, no vuelvan a caer de esos deterioros. El Señor Todopoderoso que cuida su rebaño, de los descendientes de Judá, hará de ellos su fuerte caballo de batalla. ¿Sí? En el momento que nosotros estamos bien con el Señor y estamos en oración con el Señor, nos fortalecemos. Y somos como guerreros, somos como soldados. Hoy en día decimos soldados de Cristo. Y nos menciona aquí una profecía importante, versículo 4 del capítulo 10. Fíjense lo que dice, de ellos saldrá la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular hoy en día? Sí, nuestro Señor Jesucristo vino. Sí, y Él es el que puso la primera piedra. Sí, de la iglesia, que la iglesia somos nosotros, los creyentes en Cristo, los creyentes en el Hijo de Dios. Sí. Y bueno, desafortunadamente los judíos en la actualidad aún no creen que nuestro Señor Jesucristo sea el Hijo de Dios, el Mesías, y ellos apenas lo están esperando. Entonces en el versículo 4, capítulo 10, menciona muy claramente, de ellos saldrá la piedra angular, porque recuerden que Jesucristo venía de la descendencia del rey David, y el rey David venía de la descendencia de uno de los 12 hijos de Jacob, que era Judá. ¿Sí? Y por eso habla aquí, ¿no? Que los descendientes de Judá hará de ellos su fuerte caballo a la batalla. La estaca de la tienda y el arco de guerra. De ellos saldrán todos los caudillos. Serán como soldados en la batalla, pisan el barro en las calles, lucharán porque el Señor está con ellos y pondrán en vergüenza a los jinetes. Dice el Señor, yo daré fuerzas a los descendientes de Judá y salvaré a los descendientes de José, otro de los hijos de Jacob, ¿sí? Los guiaré de vuelta a su patria porque tengo compasión de ellos. Volverán a ser como si yo nunca los hubiera rechazado, pues yo, el Señor, su Dios, que atiendo sus oraciones. ¿Se dan cuenta? Dios atiende nuestras oraciones, Dios está con nosotros y nosotros estamos comunicados con Él siempre. ¿Sí? A pesar de que somos pecadores, no podemos decir que alguien en la actualidad no tiene pecado. Podríamos decir que son los niños, ¿no? Los niños chiquitos, los recién nacidos, los menores de 2, 3 años, no saben lo que es pecado. A lo mejor empiezan a aprender a hacer las cosas como nosotros, pero en realidad ellos todavía no tienen la conciencia de lo que es lo bueno y lo malo. Son inocentes, son los únicos santos en el planeta, ¿no? Podríamos decir que existen, ¿no? Pero todos los demás pues, hemos cometido pecados, seguimos cometiendo pecados, seguiremos cometiendo pecados. Pero ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que eso te quede claro. ¿Sí? Efraín será como un soldado, su corazón se alegrará como un vino. Efraín, otro de los descendientes, ¿no? Al verlos se alegrarán también sus hijos, su corazón se alegrará a causa del Señor. Yo los llamaré y los reuniré porque los he salvado. Volverán a ser tan numerosos como lo fueron en otros tiempos. O sea, la promesa de que todo va a ser restablecido por fuerza y poder de nuestro Padre Dios. Sí, yo los llamaré y los reuniré porque los he salvado. Volverán a ser tan numerosos como lo fueron en otros tiempos. Acuérdense que pues estaban desterrados los israelitas y unos se fueron a Siria, otros se fueron a Egipto, no por sus propios gustos, sino que los esclavizaron, los desterraron, otros estaban en Babilonia, ¿sí? Otros estaban con los filisteos, o sea, pero van a regresar y los regresó, ¿sí? Los haré regresar de Egipto, de Asiria, de Galaad, y los llevaré a Galaad y Líbano, y serán tantos que me faltará lugar para ellos. Atravesarán el mar de Egipto, cuyas olas heriré. Sacaré el Nilo hasta el fondo. Secaré el Nilo hasta el fondo. Bueno, ya vimos que una ocasión, sí, Dios, en la época de Moisés, abrió el mar para que pasara por ahí el pueblo hebreo. Y aquí está mencionando que iba a secar el río Nilo hasta el fondo, ¿verdad? Destruiré el orgullo de Asiria y acabaré con el poder de Egipto. Yo les daré fuerzas y avanzarán en mi nombre. Yo, el Señor, doy mi palabra. Bueno, pues estamos viendo entonces que el Señor a nosotros nos ayuda si nosotros nos arrepentimos, si nosotros hacemos oración, si nosotros no nos alejamos de Él, todo nos va a salir bien, vamos a estar siempre bien.
Pero si nosotros nos alejamos de Él, nos desesperamos, nos ponemos nerviosos y le estamos pidiendo cosas mundanas y terrenales, pues definitivamente estamos en el ocaso de nuestra vida espiritual, ¿sí? Y pues eso pues no va a surtir efecto. Bueno, espero que esto te haya motivado para continuar leyendo estas profecías de Zacarías. Y te invito a que continúes los últimos versículos, el 11, 12, 13 y 14, que posteriormente los vamos a escuchar y lo vamos a explicar. Que Dios te bendiga.